Bienvenida. Gracias. Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla. Bueno, ahí se ve bien. Sí, se ve, se ve. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Belén Palma. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy licenciada en bioquímica, como Tamara, de la Facultad de Exactas de La Plata, y actualmente estoy terminando mi tesis doctoral en la Cátedra de Citología e Histología de la Facultad de Medicina de acá de La Plata. Y además trabajamos en colaboración con el FLENI, específicamente con el Laboratorio de Investigación, el LIAN, y también con un laboratorio en Francia que corresponde a la Sorbona y asociado con el CEA, que es el Centro de Energías Atómicas. En conjunto de todos estos laboratorios es que surge como mi plan de tesis y bueno, un poco de lo que vamos a hablar hoy. El título, digamos, del seminario es Estudio del punto de control inmunológico, HLA-G y LT, en el microambiente tumoral. Bueno, Tamara un poco me contó que ustedes también trabajan sobre inmunocheckpoints y puntos de control inmunológico, así que de eso posiblemente hasta tengan más idea que yo, y la cuestión es que el HLA-G no es de los más frecuentes o de los que más se menciona, pero está tomando como importancia en este último tiempo. Así que vamos a hacer una pequeña introducción de qué es el HLA-G, que es una molécula de histocompatibilidad de tipo 1, pero no clásica, es decir, según su estructura, comparte la misma estructura, tiene 3 dominios alfa, se asocia a la beta microglobulina y tiene isoformas que son de membrana, es decir, con el dominio transmembrana y citoplasmático, y son 4 isoformas de membrana y 3 isoformas solubles. Y fue descubierto en 1987 por Gerardi y colaboradores, que es el grupo de el laboratorio en donde también trabajamos en colaboración con Francia. Y unos años después se descubre el rol que tiene esta molécula en la inmunotolerancia materno-fetal, es decir, las células del trofoblasto, de la placenta, digamos, empiezan a expresar HLA-G para evitar que la madre rechace al feto que tiene información, un 50% de información paterna, ¿sí? Entonces, si bien no genera una inmunosupresión total, sí, sino que es más bien localizada. Después tenemos en el tejido, en el adulto, posee una baja expresión o una expresión limitada a pocos tejidos. Por ejemplo, hay expresión de HLA-G en médula tímica, en córnea, islotes pancreáticos, algunas células, pero no es un punto de control inmunológico que esté ampliamente diseminado en el organismo en el adulto, ¿sí? Pero, ¿por qué surge la importancia? Porque hay varias patologías que empiezan a expresar HLA-G como un mecanismo de evasión del sistema inmune. En parte, y lo que estudiamos nosotros es en el cáncer, pero también, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes se ve que hay expresión del HLA-G, o en ciertas infecciones virales también. Y por el otro lado también se estudia para, por ejemplo, el trasplante de órganos, en donde lo que se quiere es al revés, es decir, se utiliza, digamos, la función del HLA-G de inmunosupresión para poder evitar el rechazo de órganos, ¿sí? Del injerto en el huésped. De hecho, nosotros otra línea de investigación en el laboratorio es el estudio de células madres mesenquimales de cordones umbilicales que tienen alta expresión del HLA-G, y lo que estudiamos es su rol en la regeneración de heridas y la presencia de esta molécula junto con un montón de otros factores que tienen las células mesenquimales para poder aplicarlas alogénicamente y que no se genere un rechazo. Bueno, en el cáncer, entonces, en realidad lo que pasa es que
los cánceres que usan esta estrategia de expresar el HLA-G para evadir el sistema inmune, están asociados a una mayor progresión del tumor y mayor malignidad. Acá abajo les puse un resumen. Esto es un trabajo que salió hace poco, en el 2020, que lo que se hizo es un análisis de la base de datos de Cancer Genome Atlas, en donde tenemos un montón de RNA-seq de varios tipos de cáncer, y lo que se evaluó es la expresión del HLA-G, y acá marqué, bueno, con flechitas algunos de los que, por ejemplo, expresan HLA-G, que son los más conocidos o los más comunes: cáncer de colon, de mama, cáncer de pulmón, de hígado, de páncreas, bueno, y así un montón. Y los que más expresan HLA-G son los carcinomas de riñón. Específicamente este es el carcinoma renal de células claras. Por lo que ven, hay un montón de tipos de cáncer diferentes que usan esta estrategia como mecanismo de evasión. Como funciones, entonces les decía que genera una inmunosupresión local, pero lo que tiene el HLG es que sus receptores están presentes en todas las células del sistema inmune. Bueno, los más comunes son el ILT2 y el ILT4, que están en células linfoides y mieloides, y solo en mieloides, y el KIR2 de L4, que está presente en las células NK. Y genera un montón de distintos efectos, obviamente inhibición de la proliferación, inhibición de la secreción de inmunoglobulinas o de la citotoxicidad. También generan perfiles regulatorios en los linfocitos T o en las células dendríticas, ¿sí? Entonces, pueden actuar tanto a través de sus formas de membrana o de solubles sobre todas las células del sistema inmune. A modo de introducción, digamos, de por qué surge la idea de estudiar el HLA-G, les quería contar un poquito de esta publicación que también salió el año pasado, en donde lo que estudiamos fue el HLA-G, bueno, este inmunocheckpoint, involucrado en la regulación de la expresión del factor de crecimiento de endotelio vascular en muestras de carcinoma renal de células claras. Digamos, en nuestro laboratorio estuvimos desde hace años que están trabajando sobre este carcinoma renal de células claras específicamente, y sobre todo lo que es angiogénesis, porque es un tumor que utiliza la estrategia de la formación de nuevos vasos sanguíneos como estrategia de malignización, digamos, ¿no? Y hay varias terapias que ya se están utilizando que tratan de regular entonces la expresión del VEGF para controlar la angiogénesis. Y también se estuvo viendo que el HLA-G y el ILT4 específicamente podrían estar relacionados, y entonces quizás conociendo, digamos, la interacción entre estos dos, podríamos proponer terapias combinadas para poder controlar el carcinoma renal. Entonces, bueno, lo que hicimos fue estudiar sobre muestras de pacientes con carcinoma renal mediante inmunistoquímica, y también sobre líneas celulares establecidas, una de carcinoma renal, que este fue sacado de un paciente y se generaron líneas estables, y otra línea celular de melanoma. Y con esto hicimos análisis por PCR, ¿sí? Cuantitativo. Lo que vimos es que en las muestras de pacientes, como probablemente ustedes saben que también trabajan sobre lo mismo, a veces es muy complicado de llegar a conclusiones por la gran variabilidad que hay en los pacientes. Inclusive dentro de un mismo paciente se puede encontrar variación en las marcaciones. Bueno, nosotros teníamos 20 muestras, y lo que hicimos, bueno, fue dividirlas en muestras de bajo grado. La gradación OMS y SUP es la gradación que se utiliza en este tipo de cáncer para para establecer el estadio tumoral. Entonces teníamos muestras de bajo grado y de alto grado, y lo que hicimos fue entonces estudiar la marcación de el principal factor de inductor de la angiogénesis, el VEGF-A, el HLA-G y el ILT4.
Y lo que vemos es que en las muestras de bajo grado tenemos mayor proporción de muestras que son VEGF-A con intensidad de marcación leve o moderada, y la mayoría de las que son del HLA-G tienen expresión moderada o alta. Con respecto al ILT4 no hay mucha variación porque tanto en los de bajo grado o alto grado vimos gran marcación del receptor del ILT4 y sobre todo en las células infiltrantes del tumor, ¿sí? O sea, macrófagos, linfocitos. Pero ahora cuando pasamos a las de alto grado, se ve como una tendencia en que cuando en VEGF-A tenemos mayor proporción de muestras con tinción moderada o alta, y el HLA-G disminuye un poco los que tenían tinción alta y es más moderada y baja. Pero en realidad todo este análisis es descriptivo porque no podemos llegar a unas diferencias significativas, ¿sí? Entonces parecería que en las muestras de bajo grado, donde vemos que el VEGF-A tiene una tinción un poco más leve, el HLG es mayor, y en las de alto grado viceversa. Entonces pasamos a las líneas celulares de carcinoma renal, que en realidad esta línea no expresa ya de por sí HLA-G, entonces lo que hicimos fue transducir con un antivirus para que exprese la isoforma HLA-G1, y por otro lado transducimos la CERCC7 para que expresen el receptor ILT4. Entonces, acá arriba lo que tenemos es la medición, digamos, es para ver efectivamente las wild type y las que están transducidas con HLA-G y con ILT4, y vemos que efectivamente la única que expresa HLA-G sería la del medio, y en este caso ILT4 sería esta de acá, ¿sí? Y evaluamos entonces la expresión a nivel de ARN mensajero por PCR en tiempo real para hacer cuantitativo y poder comparar el VEGF-A, que es entonces el principal inductor de angiogénesis, y el VEGF-C, que es el principal inductor de la linfangiogénesis, es decir, la formación de vasos linfáticos. Y lo que vemos es que en las líneas celulares donde expresan HLA-G o ILT4, se ve una regulación negativa, digamos, de la expresión del VEGF-A comparado con las células que no expresan ni el receptor ni el ligando, digamos. Y ahora cuando pasamos al VEGF-C vemos el efecto contrario, que cuando tenemos HLA-G o ILT4, en realidad los valores de mensajero del VEGF-C aumentan considerablemente. Bueno, y después como un control también teníamos en el laboratorio disponible las líneas de melanoma M8, que teníamos también transducido con la isoforma de HLA-G1, y vemos lo mismo con respecto al VEGF-C, que cuando hay HLA-G se estimula, digamos, su expresión. Entonces con esto podemos decir ahora sí que hay diferencias estadísticamente significativas de que la presencia del HLA-G o del receptor ILT4 se asocian con una regulación negativa del VEGF-A y una regulación positiva del C. Cualquier cosa o duda que tengan, obviamente que me pueden interrumpir, no tengo problema. Lo que sí no veo el chat, pero bueno, charlando podemos hablar. Sí, quédate tranqui que si surge alguna duda te decimos. Bueno, como resumen entonces hasta acá, o sea, mi idea de contarles esta parte es de ver la importancia que tenía este inmunocheckpoint. Lo que vimos es que la alta expresión del HLA-G y de su receptor ILT4 en estas muestras de carcinoma renal nos indican de la presencia de un microambiente tumoral, ¿sí? Y además encontrar marcación en todas las muestras recibidas también indica de que es una de las maneras que utiliza este cáncer, digamos, como mecanismos de supervivencia. Otra cosa que, bueno, que no les mencioné es que no encontramos marcación ni del HLA-G ni del ILT4 en las muestras de tejido renal sano que recibimos adyacentes, digamos, al tumor.
Entonces esto también es un punto a tener en cuenta de que la baja expresión o la nula expresión, digamos, del HLA-G o del receptor en los tejidos sanos o en los tejidos del adulto hacen que sea un punto, digamos, más favorable para usarlo como una terapia porque sería específico para el tejido tumoral. Bueno, después determinamos que existe una asociación entonces entre los factores angiogénicos y el HLA-G y el ILT4. Y entonces lo que nos surge con todo esto es, efectivamente podríamos usar el HLA-G como un blanco terapéutico. Incluso esto podríamos entonces empezar a pensar en asociar las terapias antiangiogénicas que ya están disponibles para este tipo de cáncer con el bloqueo del HLA-G. ¿Y qué estrategias podríamos usar para lograr esto, de disminuir la expresión del HLA-G? Hasta el momento, en la inmunoterapia, siempre lo que se utilizan son anticuerpos monoclonales neutralizantes para disminuir o para bloquear, digamos, o a los receptores o a los ligandos, pero la contra que tiene el HLA-G es que es una molécula que tiene muchas isoformas y que además tiene demasiada homología con los otros HLA, entonces sería difícil encontrar anticuerpos que sean bien específicos contra esta molécula y que no generen una interacción. Entonces surge la idea de esta segunda etapa del trabajo, en donde lo que hicimos fue edición génica del HLA-G en líneas celulares tumorales como una nueva alternativa en la inmunoterapia contra el cáncer. Bueno, acá les dejo el QR de la publicación que salió hace nada, hace menos de un mes, después de tanta espera, por suerte nos salió la publicación. Y bueno, entonces lo que hicimos acá es tratar de proponer una nueva estrategia a través de la edición génica mediante el sistema de CRISPR-Cas9 para lograr el bloqueo de este inmunocheckpoint. Entonces, la idea primero es hacer una pequeña introducción, porque no sé si conocen bien de qué se trata este sistema de edición. Ahora está en auge desde hace un par de años, desde que se descubrió, porque es una manera muy sencilla, muy económica, de poder editar y de manera muy precisa el genoma humano. Bueno, este sistema CRISPR-Cas9 en realidad es como el sistema inmunológico que utilizan las bacterias para defenderse a infecciones por virus. Y se toma, digamos, esa idea y esa tecnología de las bacterias para poder aplicarlas en cualquier célula. Este sistema consta de una endonucleasa. Vamos a tener endonucleasas de distintas especies. En este caso, la más común que se utiliza es de Streptococcus pyogenes. Entonces, esta va a ser la encargada de realizar rupturas del ADN genómico, pero necesitan un ARN guía, que va a ser una secuencia que dirija a esa endonucleasa para ir a un sitio específico, a una región específica y cortar entonces en la región de interés que nosotros queremos modificar. Y un ARN scaffold o andamio que en realidad lo que hace es unir este ARN guía al sitio activo, digamos, de la endonucleasa. Entonces, en una esquemita lo que tenemos acá, bueno, es el genoma, el gen de interés. Tenemos que definir entonces la región en donde queremos realizar la modificación genética y entonces ahí se diseña el ARN guía. En este caso amplificado tenemos entonces esa región, cómo pega el ARN guía, y esto además debe estar seguido de una secuencia PAM, que para el caso específico de esta endonucleasa de Streptococcus pyogenes, esta secuencia es NGG de 5' a 3', y se necesitan las dos cosas para que la endonucleasa pueda actuar, es decir, reconocer la secuencia del genoma, pero reconocer su secuencia PAM, y 3 nucleótidos antes se realiza el corte doble cadena.
Y una vez que se realiza el corte doble cadena, esta ruptura, esto en una célula sí o sí se tiene que reparar, y hay dos mecanismos básicos para la reparación. Uno va a ser por unión de extremos sin ser dirigidos por homología, y esto lo que va a generar entonces es la inserción de mutaciones, porque se generan indels, es decir, inserciones o deleciones de nucleótidos, de pocos nucleótidos o muchos, pero esto lo que va a generar entonces, en la mayoría de los casos, es o un corrimiento en el marco de lectura o codones stop prematuros, que entonces lo que van a hacer es que nosotros podemos generar un silenciamiento completo de una proteína de interés. Pero también podemos hacer cambios bien precisos del genoma usando otro plásmido que añadíamos además del sistema CRISPR, en donde le digamos específicamente qué mutación queremos ingresar en este gen o en esta secuencia. Entonces, por reparación, por homología dirigida, podemos generar cambios hasta, inclusive en este momento se pueden generar cambios de un solo nucleótido o de 3 nucleótidos y hacer un cambio de aminoácidos o modificar regiones más grandes incluso, ¿sí? Esto es como a grandes rasgos las dos herramientas más conocidas del sistema CRISPR, pero bueno, hay un montón de otras variantes, perdón, de este sistema que permiten, por ejemplo, regular genes a la baja, a la alta, hacer un montón de otras cosas. Bueno, entonces, en nuestro sistema lo que primero tuvimos que hacer es diseñar estos ARN guías específicos para que sean específicos contra el HLA-G. Para eso hay software libres, bueno, el que yo utilicé se llama BenchLink, que están en internet, se usan, es gratuito. Y la idea es que uno tiene que conocer su sistema y obviamente su gen para saber dónde tiene que diseñar esos ARN guía. En este caso, nuestra idea es generar un silenciamiento completo del HLA-G, porque lo que pensamos es que esto sea como una terapia, es decir, bloquear por completo su expresión para que las células tumorales no lo expresen y entonces así generar una reactivación del sistema inmune. Entonces, ¿cómo pensamos esta estrategia, digamos? Acá tenemos un esquemita del gen del HLA-G, los primeros exones, y hasta el momento está reportado que el sitio de inicio de la traducción del HLA-G de todas las isoformas se encuentra en este ATG, que está en el exón 2. Pero hace pocos años se descubrió que hay otro ATG en el exón 1 que, si bien no entra en marco de lectura, en ciertas oportunidades existe una deleción de 106 pares de bases entre ambos ATG y hacen que este entre en marco de lectura, y de hecho está reportada una nueva isoforma que se llama HLA-G1 long, porque en realidad tiene unos aminoácidos más en el extremo N terminal. O sea, hasta ahora no se sabe si esto tiene una función diferente o qué función podría generar esta adición, pero bueno, lo que se vio es que sí, que efectivamente hay veces que se usa este ATG para iniciar la traducción o este. Entonces nuestra idea fue generar cambios antes de los dos ATG conocidos. Entonces tenemos dos ARN guías que se encuentran en el exón 1, que lo llamamos 1A y 1B, y dos que se encuentran en el exón 2, 2A y 2B. Después del diseño de estos ARN guía, lo que tenemos que hacer es el clonado de estas secuencias en los plásmidos que van a generar, digamos, la expresión del sistema. Entonces tenemos estos plásmidos que tienen, tenemos que colocar el ARN guía de interés, la secuencia de la Cas9 y además tienen una resistencia a puromicina que nos va a servir como mecanismo de selección. Y pasamos entonces a la transfección en una línea celular específica. Bueno, nosotros trabajamos con la línea de coriocarcinoma JEC3. ¿Por qué? Porque es una línea que naturalmente expresa HLA-G. De hecho, bueno, obviamente que antes de hacer todo corroboramos de que las JEC3 expresen efectivamente HLA-G. Acá tenemos por UPCR
lo que comparamos es, como control positivo teníamos una muestra de trofoblastos sacado de una placenta término. Como control negativo, por el otro lado, tenemos fibroblastos humanos que no deberían expresar HLA-G. Y teníamos esa línea celular RCC7 que estaba transducida con HLA-G1, que sabíamos que expresaba altos niveles. Y entonces vemos que efectivamente, si bien las JEC3 no expresan niveles tan elevados como estas, pero sí tienen niveles mayores que los fibroblastos. Bien. Y entonces lo que hicimos fue poner en webs diferentes cada uno de estos sistemas que hemos creado, con el ARN guía 1A, 1B, 2A y 2B. Luego de la transfección, bueno, se hace la selección con puramicina, entonces acá lo que hacemos es seleccionar aquellas células donde ingresa el plásmido de interés, pero lo que no sabemos es si a todas esas células les va a ocurrir una modificación genética o de hecho no les va a ocurrir lo mismo a cada una de las células. Es decir, vamos a tener un pool de células donde vamos a tener distintas situaciones. Entonces, para eso después obviamente tenemos que hacer el análisis de estas células editadas, tanto a nivel proteico, que lo medimos por Western blot y cistometría de flujo, a nivel del mensajero por PCR cuantitativa, y a nivel del genoma, porque tenemos que ver efectivamente qué mutaciones ocurrieron. Y por último, en un ensayo funcional, en donde utilizamos las células NK y medimos la degranulación. Bien, entonces, tanto por Western blot como por citometría de flujo, lo que vimos es, tenemos en la primera calle o en el primer histograma a las células JEC3 wild type, es decir, sin editar, y después cada una de las condiciones. Entonces, en la banda que corresponde al HLA-G, utilizamos el anticuerpo 4H84, vemos que hay bandas que son, en este caso, por ejemplo, un poco más menos intensa que la del wild type, en este caso son casi similares, pero en la que respecta al 2A y al 2B son las que hay mayores diferencias, digamos, con las células sin editar. Y lo mismo lo vemos en citometría de flujo. Y en este caso, cuando hacemos el análisis por PCR, es decir, a nivel del mensajero, lo tenemos graficado por acá, los valores están relativizados a las células sin editar y entonces vemos que efectivamente hay una disminución de la expresión del HLA-G en estos tres casos, excepto en el 1B, que las diferencias no fueron significativas. Y de este lado en realidad es el mismo tipo de gráfico con los datos de citometría de flujo. Entonces, en realidad se ve que las disminuciones se dan en la misma proporción, tanto a nivel proteico como a nivel del mensajero. Entonces pasamos a qué es lo que sucede a nivel genómico. Bien, acá tenemos arriba las células sin editar, en donde se marca específicamente las regiones de los ARN guías, y abajo las células editadas, pero recuerden que esto es un pool, entonces a algunas células le puede haber ocurrido la mutación, en otras no, y de hecho tenemos distintos tipos de mutaciones. Bueno, estos gráficos son realizados también con otro software que es libre, que está en internet, que es Sintego IC-Tool, en donde nosotros lo que hacemos es colocar la secuencia wild type, indicarles el RNA guía y luego la secuencia de este pool de células, y entonces lo que nos arrojan son los valores o los porcentajes de edición que tiene ese conjunto, digamos, de células. Entonces, si miramos el primer ejemplo, vemos que las secuencias vienen completamente iguales de un lado y del otro, hasta el sitio de corte de la endonucleasa, que era 3 nucleótidos antes de la secuencia PAM. Y fíjense que a partir de ese sitio de corte, la secuencia se modifica. Y eso lo vimos en todos los casos, ¿sí?
Entonces, podemos decir que hasta el momento las diferencias que vimos a nivel proteico y a nivel mensajero se correlacionan entonces con realmente que hubo una modificación a nivel del genoma. Entonces, como conclusiones parciales, vemos que los 4 RNA guías diseñados fueron capaces de dirigir específicamente a la Cas9 hacia el sitio donde habíamos pensado en el genoma del HLG, pero que en realidad 3 de ellos fueron los que sirvieron para disminuir significativamente la expresión a nivel proteico y transcriptómico. Parecería ser que los que están dirigidos hacia el exón 2 son más efectivos que los que son dirigidos hacia el exón 1, y esto probablemente tenga que ver con que, de hecho, por algo es el ATG que está en la región, en el exón 2, es el que está ampliamente reportado y que todas las isoformas hasta el momento se expresaban a partir de ese ATG, así que probablemente tenga que ver con eso. Pero no pudimos generar un silenciamiento total de la proteína, que era lo que estábamos buscando. Entonces lo que hicimos fue probar una nueva condición, que es transfectar con los 4 plásmidos, es decir, con los 4 RNA guías juntos, en la SHEL3. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, hacemos otra vez con el mismo orden a nivel del Western blot y a nivel proteico, mediante Western blot y mediante citometría, observamos lo mismo. Fíjense cómo a esta condición con los 4 guías juntos la llamamos mix ARNA-G, y vemos que la banda desaparece casi por completo, se ve muy, muy tenue, y por citometría de flujo lo mismo, vemos que, o sea, si comparamos con el wild type y vemos que el pico de expresión del HLA-G casi se solapa con el control de isotipo sin anticuerpos, digamos. Si hacemos lo mismo a nivel mensajero, otra vez vemos que efectivamente los niveles bajan significativamente y además en la misma proporción que lo que bajan los niveles proteicos a nivel de citometría de flujo. Y esta reducción es casi de un 90%, más de un 90%, tanto a nivel proteico como mensajero. Y cuando vamos a la secuenciación, entonces, tuvimos que secuenciar por un lado lo que ocurre en el exón 1 y por el otro lo que ocurre en el exón 2. En el exón 1 vemos que hay edición, pero en realidad la edición es bastante baja, pero cuando vamos al exón 2 hay edición en el 98% de las células. Es decir, que esto tiene correlato con los valores que vimos a nivel proteico y mensajero también, sí. Y de hecho lo que pasó acá es, cuando pusimos los 4 guías juntos, la endonucleasa va a cortar en cada uno de los sitios de corte, y al parecer lo que pasa en el exón 2 es que se delesiona este fragmento entre los 2 sitios de corte. Es decir, si miramos la secuencia, hasta acá viene todo igual, y la secuencia que le continúa es lo que sigue de acá. Y de hecho, abajo se ven que se delecionan estas 30 bases que están entre medio. Bueno, entonces logramos tener una población de células en donde logramos bloquear el HLG por completo. Así que lo que decidimos es hacer un ensayo de funcionalidad para saber si efectivamente este silenciamiento que logramos se correlaciona con algún cambio en la función. Y lo que hicimos fue medir la degranulación de las células NK. Bueno, como mencionamos al principio de todo, estas células NK se afectan por la interacción con el HLA-G, y lo que hacen, una de las funciones es que inhiben la degranulación de estas células, ¿sí? Entonces la idea es comparar a las células editadas con las células wild type. Perdón. En primer lugar, entonces, lo que tenemos que hacer es obtener estas células NK a partir de células mononucleares de sangre periférica. Bueno, de las siglas en inglés viene el PBMC. Lo que hicimos fue entonces primero marcar los PBMC,
con doble marcación, con CD56, que es un marcador específico de los NK, y CD45, que está presente en todos los linfocitos. Entonces vemos que los PBMC, si bien todos son CD45 positivos, muy poquitos son CD56 positivos. Luego de una purificación magnética, utilizando beads magnéticas, lo que hicimos fue aislar a los NK y ahora cuando volvemos a hacer esta doble marcación vemos que la mayoría de las células son específicamente CD56 positivas y bueno, CD45 positivas también porque todas las PBMC son positivas, ¿no? Y otro marcador de la estirpe NK es el CD3, que en realidad tienen que ser CD3 negativas y CD56 positivas. Entonces vemos que efectivamente, si bien todas son CD56 positivas, hay una pequeña población que son CD3 positivas, que en realidad esto corresponde a linfocitos T gamma delta, y estos serían específicamente los NK de interés. Así que con estas células, ahora pasamos a hacer el co-cultivo con las células JEC3 wild type y con las células editadas, en donde encontramos con estas células mix ARNA guías, en donde pusimos los 4 juntos y logramos que sean HLA-G negativos. Y lo que medimos es el marcador de superficie CD107A, que se encuentra dentro de los lisosomas de las células NK, que cuando degranulan pasan a estar expuestos en la membrana plasmática. Entonces ahí lo podríamos medir mediante citometría. Bueno, necesitamos hacer varios controles. El control de isotipo, es decir, sin marcación, obviamente siempre medimos el CD56 porque nos da la identidad de los NK, y el CD107. Necesitamos un control negativo, que lo que nos da es la degranulación basal de los NK. Entonces vemos que, si bien es muy bajita, hay una pequeña degranulación basal en estas células. Un control positivo, en donde lo que se hace es a las células NK solas, sin agregar ningún cocultivo con sus células diana, se pone un cóctel de estimulación para generar entonces la degranulación completa de las células. Entonces vemos que efectivamente cuando hay degranulación, la cantidad de células CD107 positivas aumenta. Y ahora pasamos a la parte de interés, que es cuando hacemos el cocultivo de la CNK con las células JEC3 sin editar, en una proporción 1 a 1, vemos que el porcentaje de degranulación, bueno, en este caso es más o menos del 30%, y cuando tenemos el cocultivo con las células editadas, con mix ARN guías, vemos que la degranulación es algo mayor, de un 39%. Bueno, obviamente que este es un ejemplo representativo, pero con las distintas pruebas realizadas vemos que efectivamente en todos los casos nos dio lo mismo, que cuando las células tienen HLA-G, en las wild type, la degranulación de los NK es menor a que cuando no tenemos HLA-G, y entonces parece ser que el proceso de degranulación se vuelve a reactivar en estas células NK. Bueno, las células de NK expresaron niveles más altos de CD107A cuando fueron co-cultivadas con las células editadas, mix ARN guías, en comparación a los del co-cultivo con las células JEC3 wild type. Entonces, como conclusión, podemos decir que en ausencia del HLA-G se reactiva la degranulación de las células NK. Bien, así que como conclusiones finales, bueno, por primera vez demostramos que podemos bloquear el HLA-G en esta línea celular JEC3 mediante edición génica, que hasta el momento no se había logrado, y que esto tiene un efecto concomitante, digamos, en la activación de las células inmunes. Bueno, obviamente que específicamente lo probamos en este ensayo de degranulación.
y esto podría conducir a la reactivación del sistema inmune del huésped y ayudar a eliminar las células tumorales, generando una nueva alternativa para la inmunoterapia. Ahora, esto es como muy ambicioso pensarlo de esta manera y que esto realmente pueda llegar a servir en una terapia en el humano, pero ¿cómo podríamos hacer para que esto pueda trasladarse al humano? Y de hecho hay un montón de investigaciones y líneas de investigación que están intentando poder hacer esta administración del sistema CRISPR a través de adenovirus asociado. En realidad, esta estrategia de vehiculización de adenovirus asociados se están proponiendo para otras enfermedades, pero lo que es una manera de poder realizar modificaciones en el humano con una estrategia que es efectiva porque los adenovirus asociados tenemos de distintos serotipos y hay tipos que son específicos para ciertos tejidos, entonces uno podría dirigir esa infección hacia un tejido específico, pero son virus que no generan ninguna patología porque justamente necesitan se llaman adenovirus asociados porque necesitan la coinfección con un adenovirus para poder ser replicativos y generar una infección. Entonces, si uno lo aplica de manera sola para poder expresar algún factor o algún gen de interés, sería seguro en ese sentido. Y además no generan, o sea, tienen muy baja tasa de poder insertarse o integrarse en el genoma humano. Entonces, esto es lo que estamos ahora continuando en el laboratorio, de tratar de primero empezar a diseñar o a generar estas partículas de adenovirus asociados, después pasaríamos a tratar de expresar el sistema CRISPR con esta tecnología, obviamente primero en células y en un cultivo in vitro, y bueno, a futuro nuestra idea es poder pasar a ensayos in vivo y ver si podemos llegar a administrar la maquinaria CRISPR con adenovirus asociados y que esto se traduzca en un bloqueo de la proteína. Así que bueno, con esto terminamos. No sé si tienen alguna consulta. Genial, Belu. Si querés activar la cámara y ahora te hacemos las preguntas. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. No sé cómo yo. Ahí hace mucho ruido, chicas. Claro. Bueno, nos vamos a tener que organizar porque estamos en el mismo ambiente, si no acoplamos y vamos a dejar sordo a más de uno. A todos. Nada, bueno, felicitarte por el trabajo la verdad que es un trabajo muy completo. Y sí, cuando vos ibas contando, uno es como que, digamos, claramente tenías una visión de aplicación hacia el tumor, uno lo potencia y lo piensa en pacientes, pero la gran pregunta que me surgía era esto, ¿cómo eso llegaba luego a poderse aplicar en un potencial humano, ¿no? Claro. Con todo este sistema? Incluso lo que vos decís de adenovirus asociados me hace ruido pensando en, vos dijiste, es un adenovirus asociado, necesita de un adeno que coinfecte para poderse activar. Adeno es un virus que circula en la población en los inviernos. ¿Eso no representa un riesgo de que se active en algún momento este sistema de adenovirus asociado? Claro, el tema es que, o sea, de hecho estas terapias con adenovirus asociados se usan para patologías como para generar estos cambios, no sé, como el ELA o la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, o sea, se están pensando en estas terapias y se usa esto porque en realidad uno lo aplica y con el tiempo esto desaparece, es decir, como no tiene la capacidad de integrarse en el genoma, permanece No. igual y a la larga, o sea, esto dura un par
de tiempo, digamos, un tiempo establecido dentro de la célula, pero después se pierde, digamos, ese material. O sea que no representaría un riesgo de la persona claro, si justo se infecta con adeno porque estamos en invierno y es el virus que está circulando de pronto. Claro, o sea, es como que sí, se evalúan un montón de cosas. También hay otros virus que podrían hacer que esto sea riesgoso, como por ejemplo los virus del herpes, también pueden generar que este virus sea infectivo. Pero bueno, uno también lo que hace es, en realidad dentro de la maquinaria de ese adenovirus asociado se coloca todo el genoma de interés y no tenés ninguno de los virus replicativos, es decir, no tenés Ok, la se está información de la reemplazando. cápside ni de la replicación, digamos. Perfecto, reemplazás lo que representaría un riesgo, no importa que tengas luego el efecto. Ok, ahí está, Claro. me cierro más. Seguramente. El diseño tenía que tener una lógica, obviamente. Claro, igualmente sí, o sea, de hecho es como todo muy nuevo, digamos, lo que es edición génica, pensarlo en que esto pueda hacer para una terapia contra el cáncer, que es algo, no sé, tan complicado de manejar y de manipular y que realmente sea algo que sea una terapia accesible para que cualquier persona que tenga un cáncer le puedan hacer edición génica con adenovirus. O sea, es como que bueno. ahora suena todo como que no podría ser posible, pero de hecho ya se están empezando a hacer terapias con CRISPR, bueno, que lo que hacen es, por ejemplo, modificar linfocitos T de pacientes sanos y se les modifica para que no expresen el receptor T, o incluso poder bloquearles a los linfocitos T la expresión de PD-1, y entonces después esas células se las inyectan a pacientes, y eso ya están en ensayos en pacientes, digamos, que se están haciendo, que in vitro se modifican los linfocitos, pero después eso se aplican al paciente y no generaría rechazo porque se le saca, digamos, el Del receptor, propio paciente. se puede aplicar alogénicamente y aportás linfocitos que no están exhaustos para poder atacar a las células cancerígenas. O sea, es como que se están empezando a aplicar estas metodologías para terapias que uno hace un tiempo atrás pensaba que era realmente impensado. Tal cual. Así que bueno. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por el trabajo, estuvo súper lindo. Hay alguien que me está haciendo eco, bueno, no importa. Quería preguntarte sobre los ensayos funcionales que hiciste de las células editadas enfrentadas con NK y midiendo el CD107. Sí. ¿Pensaste también compararlo con un tratamiento más tradicional tipo inmunoterapia con un anticuerpo anti-HLA-G o anti el receptor como para comparar si tendría el mismo efecto que la terapia que vos estás proponiendo? O sea, sí, utilizando anticuerpos bloqueantes genera lo mismo en la CNK. Claro, genera el mismo efecto de mejoramiento de la respuesta de los CNK, porque la inmunoterapia es lo más conocido, digamos, hoy en día para tratar este tipo. Si pensaste en compararlo para ver si tu propuesta es mejor, igual o algo así. No, la verdad que no lo había pensado, o sea, estaría bueno como para tener una referencia de cuánto es mejor o no. Lo que sí en el laboratorio que trabajamos en colaboración con Francia, ellos diseñaron esto mismo para el cáncer de vejiga, que también es un cáncer que expresa altos niveles de HLA-G, y ellos sí estudiaron con anticuerpos el silenciamiento del HLA-G, digamos, o el bloqueo, la función que lleva. Y la verdad que al principio, o sea, parecía todo perfecto, usando anticuerpos monoclonales. De hecho, le salió una patente con ese tema y en el cáncer de vejiga. Y la verdad es que cuando pasaron a la parte en pacientes, eso no funcionó porque, o sea, lo que creemos entre todos es esto, de que el HLA-G tiene tanta homología con los otros HLA que es difícil generar anticuerpos que sean específicos. De hecho, es difícil todo, o sea, hasta para diseñar primers para poder
hacer unas PCRs comunes porque realmente tiene mucha homología. De hecho, o sea, por eso en realidad nos surge la idea de esta nueva alternativa y de hacer edición génica, porque ellos tenían la experiencia de que con eso no funcionaba. Ahora, yo realmente no se me ocurrió hacer esa comparación y creo que estaría bueno. Sí. Y este grupo que vos te referís, porque me perdí un poco al principio qué tipo de respuesta afectaba, además de la CNK, ¿ellos estudiaron o vos tenés pensado estudiar en otros tipos de células del sistema inmune la respuesta del silenciamiento? Y la verdad que sí, estaría bueno, o sea, es bastante complicado estos ensayos de funcionalidad, de hecho, poder haber logrado el de degranulación con NK, porque o sea, obtener los linfocitos y poder manipularlos y que no generen reacción con ninguna otra cosa, hasta con la temperatura del cultivo y todo, es como que es muy difícil estandarizar y poder hacerlo. De hecho, intentamos hacer un ensayo de inhibición de proliferación con los PBMC, digamos, solos y no vimos las diferencias, digamos, y haciendo este ensayo como más específico, sí. Y la verdad es que no tenemos experiencia, o sea, se nos ocurrió también este ensayo porque en el laboratorio en Francia sí lo hacían y lo tenían puesto a punto, y la verdad que es complicado como pensar otros ensayos, o sea, no sé, pero sí, sería genial poder hacer otra forma. Belén, voy yo con una cortita, con una pregunta Sí. cortita también con respecto a este ensayo, pero primero te felicito porque me encantó todo lo que presentaste. Bueno, muchas Eh, gracias. Veo, ustedes este ensayo lo hicieron separando específicamente las células NK. Sí. Te pregunto por esos basales, los niveles de estimulación basal que mostraste, porque tenemos experiencia acá en el laboratorio con esa técnica, no a partir de NK aislados, digamos, pero sí con PBMC general, y es un problemón porque, por lo menos en nuestro caso, obteníamos valores basales de estimulación muy altos. Vos mencionás, para usted también fue un problema esto de los basales, y después, por otro lado, mostraste que el estímulo lo hacían con anticuerpos específicos para del control positivo. No, con un cóctel de estimulación que en realidad es ionamicina y un éster de Forbol. Sí, Kiono PMA. Claro, y eso, Claro. o sea, lo pusimos, pero la verdad es que como vos decís, sí, es un problema lo de la degranulación basal. Entonces, en realidad o sea, como que la mejor condición fue cuando agregamos el cóctel de estimulación en todos los casos, es decir, todos los NK, tanto para el control positivo como para las células cocultivadas, le agregamos este cóctel de estimulación y después lo pusimos en cocultivo con las células. Entonces, y hasta estas células, digamos, estimuladas, le restamos la desgranulación basal, porque lo que teníamos era mucha variación de un ensayo a otro, de que quizás, o sea, el que mostré obviamente, que es el que dio más lindo, que dio 1,8% de desgranulación basal, pero lo que vimos es que siempre se respetaba eso, de que si vos tenés todas las células estimuladas y le restás como el background, digamos, de esa degranulación basal, todos los valores quedan en la misma escala. O sea, es como que siempre la diferencia de uno al otro es la misma. Entonces, El delta de estímulo. claro. Entonces, en realidad, creo que en el gráfico, o sea, en el eje al costado dice, a ver, no me acuerdo cómo lo puse, pero que en realidad el análisis lo hice de esa manera. Claro. Restando No, el delta con... Claro. Ahí, y después solamente un comentario, no sé si está Sole por acá, pero me parece que tenías como un poco descompensados esas citometrías, como que viste cuando tenés como las liñitas así específicas de las nubes, por ahí mejorarle eso y a lo mejor te modifica muy poquitito los números, pero bueno, para mostrarlos por ahí está bueno. Claro. Así que te felicito, me encantó tu trabajo. Bueno, gracias. ¿Con quién? A lo mejor lo dijiste al principio y me lo perdí. ¿Quién es tu director? No la mencioné. Mi directora es Marcela García, de la Facultad de Medicina,
Y también mi codirector, digamos, es Santiago Miliuca, del FLENI. Ah, bien, bien, bien. Sí, porque no estaba en la diapositiva, te digo, capaz lo dijiste y yo me lo había pasado. No. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, gracias. Gracias.